cosas que decirnos sobre el trabajo de edición y sobre estos 3 libros maravillosos que han editado. Les damos un aplauso y les dejo por aquí. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias Ángela y Verónica por invitarnos, que si no hay invitación tampoco podríamos estar aquí. La charla, bueno, la hacemos un poco como queráis, yo creo. Nosotras queríamos contaros sí un poco de nuestra editorial por lo peculiar que pueda ser aquí, porque tenemos un ánimo, un objetivo bastante local, sin que eso signifique que esté cerrado, pero sí que nuestro motivo y nuestro salto al vacío era la provincia de Zamora. Nuestro objetivo principal, más que centrarnos en géneros o tal, era autores o bien de la provincia o que residan aquí o que utilizamos siempre esa frase de que queríamos ser un escaparate para el talento de Zamora, de la provincia de Zamora, y así venimos haciéndolo. Somos una editorial muy joven, muy joven. Sí, sí, empezamos con la pandemia, el año de la pandemia, así que estuvimos un año antes de realmente arrancar con la primera publicación, pero sí, nos consideramos jóvenes. Deciros que eso, uno de nuestros objetivos era, primero, centrarnos en los autores de aquí, por eso de hacer algo, tomar partido también en nuestra cultura como un poco con empuje, ¿no? Y no solo desde la barrera, sino dar una oportunidad a gente que esté por aquí y que no tenga que irse fuera a publicar. Y luego también, bueno, está ahí en nuestro nombre, lo del salto al vacío, está el territorio como algo importante para nosotras, pero también desde esa función de no nos vamos a quejar, sino que vamos a tomar partido. Entonces no lo hemos hecho solo con los autores, también tratamos de que todo el proceso del libro se quede en la provincia. La impresión se queda en Zamora, el diseño gráfico se queda en Zamora, incluso las portadas que veis, bueno, pues esto es de una pintura de una autora afincada en Zamora, esta es una ilustradora también zamorana. En el de Clara, bueno, el diseño es más esquemático y el dibujo, la verdad es que no es un diseño, vamos, es un dibujo genérico, pero no lo ha hecho un autor zamorano, pero sí que el diseño siempre, todo el proceso intentamos que quede aquí. El resto de las funciones de la editorial, como puedan ser corrección, maquetación y tal, pues lo asumimos nosotras, pero siempre desde este enfoque. Eso sí, no significa que seamos una gente cerrada y que esto tiene ahí una barrera un poco entre, bueno, que es un poco ahí el... Era más, sí, era eso, queríamos dar una oportunidad a este vacío, supuesto vacío de Zamora, pensando que aquí había cosas muy bonitas que se hacían y que queríamos enseñar. Y bueno, pues deciros que desde entonces hemos publicado estos 3 libros, estamos con el 4º ahí empezando, afortunadamente. Cada uno es de su padre y de su madre en cuanto a género, sí que bueno, estamos siempre moviéndonos dentro de un género literario, no hemos publicado otra cosa, pero es verdad que pues empezamos con el de Mari José, con Barbería Link, que es una novela, a lo mejor me cuesta un poco lo de las etiquetas, pero bueno, voy a intentar... Además es peculiar, no es una novela clásica. Sí, no tiene una etiqueta clara, es una... Entonces, bueno, pues sí que tiene un poco de fantasía, humor, poesía... Un poco de biografía también tira de un poco de su historia también, pero a lo lejos. Sí, sí. De eso que dicen de la autoficción y tal. Bueno, sí, ella dice, bueno, autoficción es todo. Es verdad que todos los autores al final tiran de su experiencia. O de su experiencia o la de los que tienen alrededor, ¿no? Entonces, pero como hay que poner etiquetas, pues yo he tirado de esta también un poco. El libro de Clara, que fue el segundo, No es cuestión de encariñarse, es un texto más contemporáneo, tanto en el contenido como en la forma de redacción, de la estructura del libro, se acerca al mundo del teatro también, bueno,
contemporáneo, aunque realmente luego viaja del siglo XXI a la Grecia antigua. Bueno, es completamente distinto a lo que hizo Marijose, que tiró más un poco de, quizá de recuerdos, de nostalgia, de... Y el tercero de Ángel... Otra cosa totalmente, es un libro histórico sobre los comuneros, sobre este periodo de Villalpando en este caso. Es un señor que era antiguo porque, bueno, murió hace, ¿cuándo? 2 meses, de noviembre, a finales de noviembre, repentinamente, fue, bueno. Pero era profesor de sociología y apasionado por la historia y por la historia de su pueblo, que era Villalpando. Y entonces ha recuperado la figura de un comunero poco conocido, pero que tuvo su importancia en la época, que se llamaba Bernardino de Balbuena. Y bueno, ha escrito su historia. Bueno, es una novela, pero hay mucha investigación detrás y bueno, muy bien documentada. Y es otra cosa totalmente interesante también. Entonces, bueno, pues como veis, los 3 libros, cada uno un poquito, un abanico muy amplio, y eso que solo hemos publicado 3, pero también creemos que es un poco una imagen de lo que hay, de la literatura que se produce en la provincia. También estéticamente, cada cual de su... Y por edad también, que aquí tenemos 3 generaciones de personas, de señor que tenía más de 80 años, luego Marijose y luego esta que es más joven, llega a unos 40, así que claro, que son también 3 perspectivas bastante distintas. Y bueno, en cuanto al trabajo de edición, no sé si interesa mucho o no interesa. Sí. Vale, yo os podemos contar lo que hacemos nosotras, pero no cómo se hace el trabajo de edición, porque nosotras no veníamos del mundo de la edición. No, ninguna de las dos. Bueno, nuestra aventura, pues ahora ya me voy a ir a donde comenzamos. En un patio. En un patio de colegio, sí. Nos conocemos del patio de colegio de nuestros hijos. Y nos conocemos porque, bueno, nos metimos las dos en un fanzine que editábamos en el colegio los padres para animar a los niños a leer. Entonces ya teníamos ahí algo en común y una motivación. Y lo pasamos bien. Y nos lo pasamos bien y trabajábamos bien juntas y seguimos. El tema fue, supongo que muchos conoceréis la librería Semuret en Zamora. Luis se iba a jubilar, había cierta inquietud porque si cerraba Luis era librería y editorial, y era la única editorial que había en Zamora. Salvo, bueno, está Lucina, que publica lo de Agustín García Calvo, pero realmente una editorial generalista y tal era lo único que había en Zamora. Pasó bastante tiempo desde que él dijo que se jubilaba, a ver si había alguien que tomara el relevo, hasta que llegó Judith. Entonces ahí hubo, yo creo que un poco de inquietud también. Un año por lo menos, un año y pico. Sí. Y de inquietud entre mucha gente, porque quedaba otro hueco ahí, otra cosa más que cierra, otra tristeza más en el panorama cultural. Y ahí fue donde nosotras, aunque bueno, el tema de la librería no estábamos ahí, no podíamos asumirlo, pero sí que la editorial, pues dijimos, pues a lo mejor por aquí y tal. Y fue como empezamos, y fue cuando dimos el salto al vacío. Al final Judith se ha quedado también con la editorial. Además ha estado aquí, yo sé que ha estado aquí, editas libros y tal. Pero bueno, fue un poco nuestro momento de decir, bueno, pues para que no haya otro hueco, vamos a actuar y vamos a hacer algo y vamos a intentarlo. Sylvain se dedica a la traducción. Como veis, no es 100% zamorano. Igual lo veis, bueno. Pero eso, 90%. Pero bueno, eso, ella traduce. Yo de formación y un poco profesionalmente soy periodista, digo un poco porque hace mucho tiempo que sé de trabajar de periodista, pero bueno, esa era mi formación y esa es mi experiencia laboral. Y además de periodismo escrito, que también tiene ya cierta vinculación con esto, ¿no? Y luego pues también nos hemos estado formando y aprendiendo mucho antes de ponernos con ello.
Entonces, cuando os digo el trabajo editorial, claro, yo sé la manera en la que nosotros lo hacemos. ¿Cómo se hacen otras editoriales? Pues aquí han pasado unas cuantas, habréis escuchado más experiencias, no podemos hablar de los demás. Nosotros lo que hacemos es cuando recibimos un original, lo leemos las dos, charlamos si podemos asumirlo, si queremos y si podemos. Sí, Esto es importante. las dos cosas. Si nos gusta primero, que es lo primero, y luego si podemos, porque claro, está el dinero también. Sí, efectivamente. U otras cuestiones, desde luego la económica es fundamental. Sí. Y hay libros que uno no puede asumir porque creemos que te piden, pues a lo mejor en cuanto a materiales o por ejemplo un cuento que tenemos que pagar un ilustrador, un buen ilustrador y un buen papel y un tal, pues a lo mejor no estamos en ese momento, no podemos. Y aunque nos guste, pues no estamos capacitadas. Entonces queda a un lado. Sí, porque tenemos que decir que no hacemos autoedición, es decir, que nosotros financiamos la producción de los libros. Sí, claro, eso hace que... no sé si ¿Sabéis un poco la No. diferencia? Bueno. Vale. Las editoriales tradicionales lo que hacen es invertir su dinero para que tu autor vienes, firmamos un contrato contigo y nosotras con nuestro dinero imprimimos el libro, lo distribuimos, nos encargamos de todo. Quiero decir, tú has escrito, nosotros te ayudamos con la corrección o Y con no tal. cobráis nada al autor. Por supuesto. Que eso que quede Bueno, claro. por supuesto. No se le corta. Eso es una editorial a luz, Claro, o ya hay las escritores. antiguas. Sí, lo que debería Las que ser. tienen que ser. Bueno, Sí. Sí, pero bueno. actualmente hay muchas editoriales que se dedican a la autoedición. Es decir, yo tengo mi escrito, voy, lo presento y me piden un dinero por sacar el libro. Que con ese dinero, pues, bueno, yo ahí no sé tampoco lo que ofrecen porque no tengo la experiencia, he oído a algunos autores que sí. Normalmente te imprimen y te dan los ejemplares a ti, tú muchas veces te tienes que encargar de distribuirlo, de hacer tú tus presentaciones. A mí lo que menos me gusta de esto es una opinión personal y no muy... Bueno, no sé, lo que menos me gusta es que se pierde el espíritu crítico. Es decir, Claro. Ya. tus amigos y tu familia que te quieren Te te van a decir que has hecho un muy buen libro, que es muy bonito y a lo mejor lo es en ese círculo. Y está bien que tú lo imprimas y tú cumplas tu sueño y tú lo distribuyas en ese círculo. Pero si tienes ansia de ir un poquito más allá, tienes que aceptar también que a lo mejor hay cosas que corregir, que a lo mejor no es el libro de historia perfecta, que Sí. entonces hay una editorial que arriesga su dinero, pues va a ser más sincera contigo que si te lo cobra. Y esto creo que, bueno, no sé, es bastante Claro. lógico. Clarísimo. Pero la verdad es que los ingresos al autor por un porcentaje por que un se firma, porcentaje de venta cuando se Sí, vende. efectivamente. Y vosotros vendéis al por mayor No, el, yo, el libro. no, bueno, Ah, nosotras por que las somos librerías. una editorial mínima, no tenemos distribuidora. Porque lo producís, por decirlo de alguna manera, Sí. pero luego hay que venderlo. Sí. Claro, y o bien lo vendemos directamente en presentaciones, por ejemplo, si vamos a una biblioteca o un tal. O eso me refiero. aquí lo van a vender ellas a través de la librería. Sí, depósito. Eso, al mayor. Ujú. Vosotros lo vendéis Sí, al es que mayor cuando y has dicho ya al por que no. mayor, nosotras Quiero decir vamos que no muy- vendes uno a uno, sino que lo vendes a una librería. No, si no. vienes a verme, Están yo en te vendo un depósito. libro también. No, pero no no, estáis pero no es para- nuestro, no exacto. para Sería salir asumir otra cosa más. O por ejemplo, nos ha pasado, por ejemplo, Ángel, que bueno, pues tenía gente fuera que querían adquirir el libro y tal, pues nos han escrito, lo vendes por correo o tal, pero muy a cuentagotas. Quiero decir, no, ni siquiera tenemos una buena web. De hecho, no entréis en nuestra web. Porque no nos hemos dedicado, no hemos trabajado eso. Nos comunicamos a través de las redes, del Instagram y tal, pero ni siquiera hemos hecho una buena tienda online. Si me escriben, si nos escriben, mandamos por correo tal, pero muy así. No, la venta está en las librerías, presentaciones y tal, pero nada más.
se me ha ido, bueno, un Con la poco editorial. comparar lo que es autoedición. La autoedición y Luego hay Con- editoriales también Claro. que van de tradicionales y están encubiertas. Efectivamente. también hay de Y eso. eso, O que además, hacen porque mira, ambas yo- cosas también, que hacen autoedición y... sí, pero y es que lo malo es que no publican. queda muy claro muchas veces, Mm. ¿no? Porque si a ti te dicen, mira, somos así, funcionamos así, Mm. tienes que... Pero cuando te lo venden de la otra manera, Mm. bueno, pues es un poco... Bueno, pues como cualquier otro engaño, hay que decirlo así. Decirte que voy a hacer una cosa y luego pedirte dinero, esto no es así. O hacer una preventa y tener que superar X ejemplares, que vas a tener que asumirlo si no superas esa preventa, que es al final otra Mm. editorial encubierta. Mm. O sea, tradicional, que van de tradicionales y no... Claro, yo no, Sí, no las conozco condiciones. tan a fondo, pero bueno, sí que se van viendo cosas y además yo creo que claro, ha sido un negocio que ha crecido mucho, porque bueno, hay mucha gente con ilusión de publicar un libro, pero se aprovechan muchas veces de esa ilusión y tal para ciertas prácticas no muy limpias. Y no muy sinceras, ya no sé, a lo mejor legalmente está todo muy claro y te digo seguro, porque Sí, para sí, eso se te protegen, sí. pero sí, desde luego es contratos, pero la letra sí. pequeña es... aprovecharte un poco de la ilusión de la gente y tal. Y bueno, también hay que ver un lado bueno. Hay gente que de otra forma a lo mejor no tiene la oportunidad. Y bueno, pues si tienes el dinero y tal, y tienes la oportunidad, o hacer un libro para tu familia, tus amigos, Sí, claro. para ti, efectivamente, pues fenomenal. Pero que son dos cosas distintas y creo que son dos planteamientos, pues eso, separados. Lo que pasa es que se están mezclando mucho y cuesta, bueno, y vosotras como libreras también, seguro que, claro, luego ves la producción editorial que hay y dices, pero qué barbaridad, ¿cómo se hacen tantos libros? Se hacen porque es que hay unas personas pagando desde aquí y pagando desde allá. Y claro, hay gente en el medio que debe estar montándose en el dólar, no sé. Se Porque... edita demasiado, yo creo que demasiado. Mm. Sobre todo las grandes editoriales como Planeta o Penguin Random House es algo abrumador, sobre todo abrumador, y ahora en estas fechas, febrero, marzo, recibimos una cantidad, sí, bueno, sí, o 300 en un mes. es como Planeta sí, o sea, Planeta es sí. contado, ¿eh? O sea, es brutal. Es Sí, como y claro, eliges también todo. las novedades que vaya con la esencia de la librería también, Ajá, porque claro. somos, ya veis que hay muchas editoriales independientes, Planeta tienes que tenerlo porque tiene cosas muy interesantes y autores muy interesantes, Sí, no, hay gente que te lo demanda. Claro. que- pero claro, tienes que hacer una selección bárbara, porque es que Sí, si no, Sí, porque 300 libros al Y con mes. este no sé. volumen, cada 2 semanas, es que cada 2 semanas tienes que cambiar la mesa de novedades, porque Sí, no das abasto para ofrecer al lector todo lo que se publica. y todo luego lo que te te envían. claro, y luego te pierdes libros maravillosos como estos, Sí, de editoriales como la las vuestra. vuestras. Nosotros la potenciamos Sí, mucho. de hecho todo lo que está más o menos central son editoriales independientes, pues para dar a conocer que ahí hay, Que hay un trabajo. pues hay un trabajo, además no solo editorial, bueno, que os lo curráis muchísimo, las portadas, el papel, es que ese tipo de cosas también en la autoedición y tal se nota mucho. Sí, claro. Las calidad, portadas, sí. cómo se revira a lo mejor la primera página. Es que La calidad del papel, el Exacto, uso. claro. Sí, sí. Y bueno, eso es muy complicado, porque ya ves, al final compites con los grandes y con los pequeños, o sea, y con luego otro tipo de negocios que, bueno, yo... tienes que pelear mucho. Es que mirar, ¿qué tiene que mirar? Me estoy hablando visualmente. Este libro, Sí, además con la de Landero, estamos hablando de palabras mayores con estrellas. O sea, Bueno, nosotras... Sí, a mí me gusta más el que no brilla. Nosotros Qué brilla. también hemos cuidado mucho eso porque Se nota, somos es amantes de los importante. libros y nos gustan los Claro, libros es que se nota luego el cariño que bien, claro. bien hechos. Habrá fallos, ¿eh? Yo no digo que el libro sea tal, pero desde luego estamos contentas. Quiero decir que no hemos Claro. hecho una cosa que digas, ay, pues esto, pues no, cada uno. Además también, en cuanto a diseño, cambio de tercio, hemos tratado que cada libro tenga su propia cáscara. No hacemos nuestra cáscara como editorial. No es, es un libro de Salto al Vacío. Pues es que si los encontráis por ahí podrían ser 3 editoriales diferentes. Pero luego hemos- hay algunas cosas que sí. que- Sí, hombre, tienes tus elementos, diseño y luego, tal. sobre todo por detrás a lo mejor sí que... El sello también tiene Claro, bueno, lógico. cositas, pero Pero intentamos No es que, bien, que no se cada,
que cada autor además esté muy contento con lo que sale y con que lo sienta propio. Y bueno, ha sido así. ¿Cuántos ejemplares editáis? Sí, la tirada. tirada. Poquitas, muy pequeñas. El primero de María José fueron 500 ejemplares y los otros dos han sido 300. Muy cortas. Pero bueno, la vez que te llega. Acabáis de empezar. No parecen tan pocas. Sí, Luego bueno, si hay que reeditar. 500 reeditamos. ejemplares. Claro, Comparar con nadie. Bueno, vamos aprendiendo, así os lo digo también, estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Hemos aprendido algunas cosas en estos años, pero bueno, seguimos ahí a día a día. Ya nos hemos, este fue el primero y sacamos 500, luego ya nos hemos hecho más conservadoras, ya hemos visto lo que tal y vamos de 300 en 300 porque cuesta dinero y luego cuesta y para venderlo, venderlos. kilómetros, moverse, venderlo, tal. Y te da un poco de liquidez luego para editar los más siguientes también. Efectivamente, Claro. efectivamente que es como nosotras estamos funcionando. El tema económico. Voy a volver a... No vivimos de la editorial, ¿eh? Evidente. Por si acaso quedaban dudas, con nuestros 300 ejemplares. Pero sí que intentamos, No perder dinero. lo No intentamos, poner nuestro dinero. intentamos que lo que entre vuelva a salir en otro libro. Sí, Estamos invierta, trabajando en ello. Que sea una rueda momentáneamente. Claro. Igual que ser escritor hoy en día. Pues Es una sí, afición. efectivamente. Hombre, es que es muy pronto. de todas Entonces, bueno, formas. pues ahí vamos. Pero que lo que salga, yo qué sé, que nos haga felices. Nos llamó Esther desde aquí de Benavente, de la radio. Sí. Os escuchamos. Sí. Así que, bueno, yo no me he escuchado pero sí que nos preguntaba, no sé, hacía una pregunta como de los sinsabores o que digo, pues es que ninguno. Realmente, pues sí, vas ahí un poco ahogado con el dinero, tal, pero bueno, como tampoco dependes de ello, es que nos hemos llevado muchísimas cosas buenas y luego estas mañanas que igual te da pereza venir, pero una vez que estás aquí Claro, nos lo pasamos claro, muy bien, claro, en serio, no claro. es ahora tal, sino yo qué sé, tardes de bibliotecas, de tal, de la gente, de charlar. Con clubs de escritura o cosas de esas hemos estado. Y siempre, bueno, hablando de los libros, en este caso. Y sobre todo Sí. cuando no dependes de ellos, se ve muchísimo más la ilusión. Claro. Se disfruta. Sí. ¿No? Y bueno, pues cuando te gusta lo que estás haciendo o no. Exacto. ¿Te gusta lo que estás Siempre haciendo? puede venir un mal día que Pues, sea igual, pero luego lo pues ya superamos. Es importante eso. Muy importante. Bueno, yo hablo como me ponga, entonces si queréis preguntar algo o a lo mejor hablamos un poco más de cada uno de los libros, no sé qué os Sí, a mí apetece. me había llamado la atención sobre todo Rayanos. ¿Sí? El nombre el título último. me llama De la raya. De la raya y del, digamos, de que era el personaje de un comunero. ¿Cuál fue la función de ese comunero? ¿Tuvo importancia dentro del movimiento? Bastante, sí. Sí, lo que pasa es que sí, es poco conocido, pero resulta que estuvo desde el principio hasta el final de la vuelta ahí. Comunero. Ah, Comunero. explica. Ah, claro que Claro, es que francés. es que, claro. Que no es comunista. No entendía la palabra. Muy de Que, Comunero, León. comunero, es una revuelta que hubo aquí en España en el tiempo de Carlos V, bueno, Carlos I de España, Carlos V Charles Quint. Sí. Y bueno, y de las ciudades en contra, porque llegó Carlos I a hacerse con el trono de España y claro, venía de ahí del norte, de Holanda. Y claro, con toda su corte de gente que no, él hablaba mal español y Mal. No hablaba. sí, Todavía no hablaba. sí. Y luego y toda su corte tampoco. Y bueno, y hubo unos roces muy fuertes con la gente de aquí y hubo esta revuelta que... es que me sonaba como Sí. de combinar. Sí, no, Era nada que ver, y es otra época, es un poco anterior. Pero es una revuelta importante, sobre todo para Castilla y León. Sí. Sí. El Día de la Comunidad de Castilla y León, que es el 23 de abril,
se conmemora ese Día de los Comuneros. Entonces es importante sobre todo para nuestra comunidad, porque es como un movimiento de rebeldía contra la monarquía, contra lo establecido, y es muy importante por eso. Y las figuras de los comuneros pues están considerados como héroes dentro de la comunidad. Entonces deduzco que este libro es el descubrimiento de un héroe, otro héroe comunero, bueno, entre comillas, ¿no? Sí, que en vez de Mira, es una, los nombres que conocemos todos, porque pues Ángel pensaba venir está a ahí. Benavente a presentarlo, porque bueno, al final la zona, Villalpando está aquí en Granada, y Villalpando era, bueno, es el escenario. Este libro tiene muchos escenarios, pero realmente es el escenario que motivó toda la investigación, toda la novela, y al final todos los pueblos de alrededor se sienten partícipes y se citan muchos sitios. Entonces, histórica, o sea, novela sí. histórica. Esta sí Y que se realmente- puede poner la etiqueta con tranquilidad. Novela porque- con N minúscula y histórica con H mayúscula. Realmente está Claro. muy bien documentada. Sí. Y casi todo, bueno, aparte de algunas cosas que ha puesto para que sea más novela, pero Sí, para enganchar, ¿no? sí, para enganchar un poquito más, pero realmente todo lo que... La mayoría de los personajes incluso son personajes que han existido y que si los ha puesto en este lugar este día es porque ahí estaba y que lo ha encontrado, ¿saben? Sí. Así que... Os cuento así muy brevemente. Ángel dio con un documento que era las actas del juicio que se hizo contra este comunero. Se hizo un juicio, no recuerdo cómo se dice, pero cuando se hace un juicio contra una persona que no está detenida, sino que está huida, pero se celebra un juicio contra él. Esto tiene un término ahí más. Bueno, entonces en esas actas, basándose en esas actas que tenían cantidad de información, él ha trazado toda la novela. Porque ahí se dice, y vino el pastor que había visto tal y cual, Entonces, ayudado de un historiador de Toledo, que fue realmente el que levantó este documento del olvido. Este documento estaba en el Archivo Histórico de la Nobleza, Archivo Histórico Nacional de la Nobleza, que está en Toledo, ¿vale? Entonces este historiador, digamos que levantó, descubrió, yo que sé, a veces es encontrarlo, quitarle un poco el polvo y ponerlo ahí de relieve. Entonces él escribió primero un artículo, Tomás, este historiador del que os estoy hablando, en la revista del Instituto de Estudios Zamoranos. Sí, creo que fue ahí, Bueno, espero estar diciendo las cosas. Bueno, entonces Ángel lo vio, le interesó, a él le interesaba mucho recuperar la historia de Villalpando. Había hecho una publicación previa, El Retiro del Templario, que es una novela sobre este tiempo en Villalpando también, un poco con el mismo ánimo, el mismo interés de recuperar la historia de su pueblo. Y pues dio con este documento, con este personaje, Bernardino de Valbuena, y resulta que Bernardino es de las pocas personas que está documentado que vivieron la Revolución Comunera de principio a fin, pero a fin completo. Y que se salvó. Y que se salvó. Huyó a Portugal. Qué bien. Porque no se conoce. Empieza la novela ahí. No estamos destruyendo nada porque en el primer capítulo él está en el castillo de Fermoselle esperando para pegar el salto de la frontera, que era por donde huían los comuneros. Esto también es un hecho histórico, no es algo que él haya inventado. Entonces, bueno, pues él mira atrás y entonces ya conoces un poco, primero sus motivaciones, como un hombre un joven, muy joven, que era un hidalgo, no era una persona del pueblo, empieza a reunirse, a ir a esas reuniones un poco entre clandestinas y tal, promovidas por el cura de Villalpando. Además la iglesia estaba ahí también. Alguna, una parte de la iglesia, ¿no? Una parte de la iglesia. Y cómo él se va implicando más y más, y cómo Villalpando acaba siendo una villa comunera, se declara todo el pueblo villa comunera, las rencillas dentro del pueblo, en fin, tiene muchos elementos y de verdad que yo me atrevo a decir que el 90% de lo que hay en la obra está documentado. Está documentado, porque el trabajo de Ángel fue impresionante. De hecho, él, bueno, os voy a enseñar un poco el libro por dentro también, porque tiene algunos detalles que creo que, primero, metimos dos mapas que él estaba muy interesado en que estuvieran.
Este es hemos adaptado un mapa antiguo para que se viera un poco la zona del noroeste, que es por donde se mueven los personajes y que quizá para vosotros, pues, bueno, situáis más o menos los escenarios, pero puede haber personas que no. Entonces, bueno, así un poco más general. Y luego, en el otro lado, él hizo un mapa de Villalpando de la época. Un poco, bueno, no lo toméis como acto de fe, pero sí que están los lugares de los que habla, los caminos, las vías principales por las que se entraba y se salía de la villa, que son muy importantes estratégicamente en todo lo que va sucediendo. Para entender También cómo se mueven, ayuda. Iglesias, donde se reunían, lo que era dentro de la ciudad y lo que era fuera. Bueno, estos detalles. Y luego os quería enseñar, aquí hemos incluido un código QR que dirige a una web que él alimentaba y que seguía publicando cosas, porque claro, el nivel de documentación que tenía la novela era enorme, entonces él seguía sacando artículos sobre temas como más concretos o... Yo os voy a contar una anécdota mientras hacíamos la corrección. Ángel mete ahí un personaje femenino para que haya un poquito de romance y tal igual. Y entonces en un momento pasaban de se están gustando a viven juntos y todo. Y digo, bueno Ángel, pero esto... Sí, un poquito tal. Bueno, pues sí, pues sí. Pues resulta que en ese momento había una figura un estamento que era la barrabanía, que no tiene la connotación a lo mejor que le damos hoy en día un poco tal. Sí, pero que era una pareja de hecho y estaba aceptada socialmente, incluso la iglesia, o sea, era un tipo de unión un poco laxa. Es que tendemos a proyectar cosas que en realidad no vinieron hasta el siglo XIX, ¿sabes? De la burguesía, pero no, entonces se juntaba la gente. Pero bueno, Ángel, para que veáis, Ángel cuando le dije esto, investiga, no sé qué, y me manda un artículo sobre la barrabanía. Que os digo, que todo lo que sale, o vamos, yo me atrevo a decir eso, el 90% de lo que sale es fidedigno, está... Y no solo a nivel histórico, es que él era sociólogo también, y eso se nota. Se nota porque lo que le interesa es la gente, cómo vivían, también cuál es el papel de cada grupo, ¿no? Social, de los curas, las diferencias, porque qué interés tenían, qué motivos tenían para estar en esta revuelta también. Es muy importante y de hecho dedica todo un capítulo largo a eso, los motivos de un comunero, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, ahí hay toda la sociedad representada, no solo una gente, realmente todo, los eclesiásticos, gente de labradores, los que pagan los impuestos, ¿cómo se llama? Claro que hay que palabra bueno, hay todos los grupos de los hidalgos, los nobles también explican estas diferencias, que no es lo mismo. Y luego están los grandes de España también, que es otra cosa también. Y bueno, está muy bien explicado. Y bueno, sabéis, y para los que no lo sepáis, el tema de los comuneros en este momento se tiñe de mucha política con la que Ángel no comulgaba, desde luego, en el sentido de que juzgamos o queremos traer una historia del siglo XV al siglo XXI y pensar que era una cosa de derechas o de izquierdas o de... No, que no se puede juzgar con los ojos de hoy en día, ¿no? Entonces, yo lo quiero decir porque me parece que Ángel también intentaba que eso quedara ahí, palpable, claro. Que no hay muchas la historia para corrientes. Defender cosas de hoy en día. Sí, claro. Aquí hubo muchas corrientes. De hecho, hay muchas personas con intereses distintos que se juntaron, bueno, pues porque tenían un enemigo común. Pero lo único que tenían en común era el enemigo. Y eso a la larga se notó, yo creo. Bueno, esto es lo que yo he ido aprendiendo con él. Yo no tengo capacidad histórica para discutir estas cosas, ¿no? Pero es verdad que me parece que también le debemos un poco a su labor
dejarlo al margen de esto, de otras historias. Que él quería estar en el arte. Me estaba acordando ahora, otra cosa que os quiero enseñar. Al final del libro hay dos añadidos. Uno es un glosario de términos, un poco bueno, pues para aclarar estas cosillas de... No han sido términos a lo mejor especialmente difíciles, pero sí significativos, ¿no? Que hay palabras que a lo mejor pensamos que sabemos lo que significan y en este contexto son otra cosa o tal. Y luego un glosario de personajes. Y entonces aquí lo que Ángel hizo... Esto es todo... Fue él, quiero decir, esto no fue labor editorial, en otras cosas le ayudamos, pero esto lo tenía él muy, muy claro y muy trabajado. Bueno, no sé si lo vais a apreciar, pero hay unos que están en letra redonda y otros en cursiva. En cursiva están los personajes que él ha introducido, inventados. Los demás son todos personajes reales. Todos personajes que aparecían en esas actas del juicio y que, bueno, pues eso, que tienen un peso en la historia real. No hay tanto novelado, es casi todo un relato histórico. Bernardino empieza al principio de la Revolución y termina, o sea, para que os hagáis una idea de su recorrido, por supuesto estuvo en Villalpando, fue señor de Villalpando, aunque no... Señor no era el término con los comuneros, pero quiero decir, fue el jefe de los comuneros en Villalpando. Y después, decía Ángel, el último, en la presentación que hicimos en Zamora, que tuvo la mala suerte de no estar en Villalar. La mala y la buena. Sí. Quiero decir, salvó la vida, claro. Pero si hubiera estado allí hubiera pasado la historia. Hubiera sido otro héroe más. Tal. No estaba nada encima, pero es verdad que su valor es el haber estado de principio a fin. Después fue a Toledo. Estuvo allí con María Pacheco, a las órdenes de María Pacheco. Y finalmente... se va hasta Fermoselle. No os estoy destrozando nada, ¿eh? Quiero decir, lo interesante realmente es su recorrido, ¿no? Sí, y eso es una historia que se conoce. Efectivamente. En Fermoselle está esperando, salta a Portugal y en Portugal se le pierde la pista. Esto es la historia real. En la novela sucede igual. Pero hay una carta... Nos va a contar cosas que pasan en Portugal. Poquitas. Sí, pero algunas. Sí, efectivamente. Eso es, sí. Él le da un final que le ha apetecido darle. El final que se sabe, bueno, es que realmente no se sabe cómo acabó. Sí. Se sabe que huyó. Sí, que se ha visto por estas tierras. Simplemente una frase encontró por las tierras de Miranda está ese que llaman Bernardino de Villalpando. Bueno, una cosa así. Es una carta que recibe Carlos V, creo. Bueno, esa carta sí que él la encontró, pero ahí es donde se pierde su pista. Y él pues ha inventado el final claro. Rayanos, que en Zamora lo ligamos muchísimo a la raya con Portugal. Sí, bueno, hay una parte de eso. Hay una parte de eso. De Fermoselle, justamente. Que... Hay una parte de eso, pero tampoco fue solo por eso. De hecho, fue más bien por esto que hablábamos de que aquí hay un montón de personajes que están sobre una línea, que se dividen, que no saben que soy hidalgo, pero quiero no ser, que yo a dónde pertenezco. Rayanos entre la nobleza, la hidalguía, entre cumplir las órdenes de la iglesia o no cumplir, en fin, en esa diatriba todos caminan por una línea muy finita y no saben hacia dónde ir. Entonces, y no solo Bernardino, hay más personajes así. Entonces, bueno, pues de ahí vino lo de Rayanos. Y se nota que todos en algún momento han tenido que elegir bando, ¿no? Y eso, entonces... Incluso cambiar. Sí, cambiar, sí. Pero están siempre, y en todos los grupos sociales también, ¿no? Han pedido que dice, bueno, ¿con quién voy? Y bueno... ¿Y dónde están mis intereses? Y dónde... Entonces, bueno, pues de ahí venía lo de Rayanos. Y bueno... estéticamente estamos muy contentos. Bueno, y Ángel también quedó contento. Por eso os decía que esto se habla todo con el escritor y que, yo qué sé, que lo sientan suyo, ¿no? Esta pintura es de una amiga nuestra. Sí. Que no sé. Presentará... Bueno, no es pintora, pero le gusta pintar y es
también es francesa de origen tunecina. Pero afincada en Zamora. Pero afincada, casada con un español de aquí, ¿no? Y bueno, y pinta muy bien. Y entonces eso era un cuadro suyo y no sé, nos pareció muy apropiado. Os voy a desplegar todo para Sí. que veáis un poco. Ajá. Es un paisaje castellano, no tenía tampoco una intención muy definida, pero es verdad que luego fuimos viendo como en ese paisaje el tono, el ambiente, y el ambiente un poco como de algo que se avecina, como una tormenta, un Sí. tiempo que no está tranquilo, ¿no? No, y Que hay Le queda bien al texto. y Sí, te da le el queda campo bien. Cara de campo. Y Queda bien también el texto. porque están por los caminos, siempre están Claro. viajando mucho, un montón por, Por eso. por estos paisajes. Le queda Es muy, perfecto. además de ser, Lo elegiste tú, supongo, ¿no? ¿de cómo? Elegiste tú la No, obra. estuvimos las dos, estábamos pensando qué hacemos y tal. Y resulta que este cuadro lo tenía yo, porque me lo regaló esta amiga. Y estaba aquí en la oficina. Y no sé cómo fue mirarlo y eso. O sea, Pues ya. no sé cómo se impuso, como. Hombre, luego algo, eso lo hablamos sí. con Ángel Sí. para ver si él lo veía y Sí. bueno, pues esas cosas. Pero sí que hubo buen encaje también. Bueno, nuestra amiga se llama Milén Gariani, Sí. que no lo hemos dicho. También hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que reconocerlo todo, claro. Y bueno, pues hemos contado un poco un montón de cosas Pues de, sí. de Rayanos. No sé si queréis que hablemos de alguna otra o queréis preguntarnos algo. ¿Queréis que hablemos un poquito, simplemente unas directrices para que... Del resto, claro, Barbería. Barbería fue el primero. Entonces todos los errores los cometimos. No, es mentira. Es mentira, es mentira, es mentira. Barbería es un libro que ahora después de tres, fue difícil porque la voz, bueno, el tema de Barbería es la protagonista, que es Gina, y escribe una carta a su hermano y empieza a recordar un poco la infancia de ambos y la Pues infancia juventud. Quizás hay que contar primero cómo se puso a escribir ese libro, que fue de un sueño al final. Que María tuvo- José. Sí, María José, que tuvo un sueño. María José, bueno, es una persona, bueno, vive en Zamora y bueno, y un día hizo un sueño. Resulta que su hermano es escritor, poeta, y un día hizo un sueño que estaba en Istambul con su madre y su hermano buscando a un barbero porque su hermano quería ser barbero y que era el mejor barbero, estaba ahí en Istambul. Y entonces se despertó por la mañana y llamó a su hermano y le dijo, pues mira lo que soñaba, que estábamos ahí en Istambul y tal. Y le dijo su hermano, pues es un principio maravilloso para una novela, enseguida le dijo. Y ella dijo, pues escríbala. Y le dijo, pues no, yo soy poeta, no soy novelista, escríbala tú. Y entonces así se puso, y se puso realmente sin pensar que lo iba a acabar, un poco un ejercicio. Y al final salió el libro. Y aparte a raíz de esto, pues imaginó cómo sería el libro, ¿no? ¿Cómo sería el sueño? Sí, la idea del sueño, quiero decir. Bueno. Y también puso muchas cosas de ella. Entonces, nunca lo dice, está ubicado en Zamora, se reconoce hasta el barrio y todo esto, pero no hay ni nombres ni nada. Se llama La ciudad congelada. Y es más un cuento, más un poco Sí. fantástico, muy poético también. Sí, tiene un tono... Ella es artista plástica y era su primer libro, nunca había escrito, pero es del mundo de los artes y pinta, bueno, hace muchas cosas, ha hecho muchas cosas y entonces tiene un poco esta visión estética. Muy ¿no? estética, sí. De hecho en la novela se nota mucho que hay una persona que trabaja mucho con los colores, con las... Y Bueno, los olores alguien también, que trabaja mucho con la vista, con los el sentidos. sentido, sí. Pero también el olor, los ruidos, Sí. también hay un poco de... Sí. Y el alma poética, que aunque el poeta oficial de la familia sea su hermano, ella también lo tiene. Bueno, su hermano es Juanma Rodríguez Tobal, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un poeta reconocido, es traductor de poesía grecolatina, en fin, es una persona con trayectoria en el mundo de la poesía, pero no quiso meterse a
a contar la historia de María José, que empieza, con vuestro permiso, os voy a leer la primera línea, que empieza precisamente así. Y allí estábamos los tres, mamá, tú y yo, en Estambul, en busca del mejor barbero para que aprendieras el oficio. Qué bueno. Entonces, esta historia empieza así. El viaje que pega es... Es muy ligero también. A mí lo que me gusta, el tono, ella tiene mucho humor. Es una persona, no sé si la conocéis, pero es una persona que tiene, bueno, que es súper simpática y que tiene un sentido del humor y una forma de contar, incluso en la vida normal, siempre te ríes con ella, porque tiene una forma de contar las cosas que es muy graciosa, Sí. ¿no? Y este tono, pues está en el libro. Entonces siempre te... Sí, te pone una sonrisa que... Sí, ahí va con que fue difícil y me doy cuenta ahora porque es la voz de María José y tiene un tono muy particular y un ritmo muy particular y se apodera de toda la narración ese personaje de Gina. No es un narrador que está fuera y luego entra, sino que Gina es la que está contando todo y lo cuenta con sus ritmos, con sus maneras, con su ciclo de pensamiento. Entonces, puntuar eso para mí, o hacer una corrección de eso sin perder tampoco la esencia del autor, la mano pues precisamente... Es como un monólogo. Sí, pero bueno, entran y salen... Es un poco el modo de arrancar, pero realmente luego es una novela al uso. Lo que pasa que ya sí es verdad que siempre está interpelando al hermano. ¿Y te acuerdas cuando tal? Y entonces va tejiendo la historia a base de recuerdos de aquí, de allá, ni siquiera lineal en el tiempo, a veces va para un lado, para otro, no cuesta seguir la historia. Y además, te iba a decir, casi ni hace falta, porque casi te centras en cada anécdota y cada historia y cada momento. Hombre, sí que hay una línea, pero creo que es un poco como una conversación con la persona que me acuerdo, no sé. Cómo podemos tener a veces con los abuelos y tal, que te cuentan su vida y van saltando de, ¿te acuerdas de esto? Ah, sí, me acuerdo. Y esta persona y tal. Y es un poco eso, sí, ¿no? Sí, un sí, poco... Yo había pensado, según estabais hablando, que era un tipo Juanita Narbón y el libro es, bueno, es un monólogo de una persona que también hace mucho humor y lo va contando en el libro tal cual, en primera persona. Y por eso os preguntaba eso. No lo sé porque no tengo nada, sinceramente. Pero bueno, sí que hay humor, hay un poco es como de realismo mágico, surrealismo, no sé, tiene unos toques así también y algún toque también poético. Bueno, otra cosa sobre María José que además a mí no sé, nos pone muy contentas. Este fue su primer libro, ella se dedica más bien a lo plástico. Pero ya tiene un segundo libro que ha publicado con esta editorial de León. Ahí... ¿Veres? No. Una editorial que ya lleva ¿De buena tinta? ¿Cómo? ¿De buena tinta, no es de León? Tampoco, no lo sé. Es que me viene páginas de espuma, pero no es páginas de espuma. Eolas, perdón. ¿Eolas? Sí. Eolas está haciendo ahora unas colecciones muy bonitas de lo pequeño de... Pues María José tiene uno de los libros que van a... Bueno, yo creo que ya los han presentado, es de María José. Y además yo le dije, digo, me gusta porque parece que sí hay esa voz de esta chica de Gina ahí hablando. Bueno. Entonces, yo qué sé, pues a mí me hace mucha ilusión que haya seguido escribiendo, aunque es cosa suya, pero te... Sí, sí, como una madre. Es como... Sí, un poquito sí, la verdad es que sí. Y no sé qué más contaros de Barbería, que es muy estético, que hay muchas imágenes, por eso que se nota la artista plástica. Ves muchas de las cosas. Habla mucho de colores, mucho de olores, de sensaciones. Pero eso a un nivel muy sensorial, eso, los colores, no es esto la verde, no, sino una cosa como muy, muy sensorial. Sí. Yo creo que ahí está ella, su mano se nota mucho ahí. Y luego, claro, ha elegido Estambul, Buenos Aires, unos escenarios que ya también te dejan... Y luego cosas de aquí, muchas, bueno, también. Bueno, más de Zamora capital, claro, pero los que está allí, el
barrio de la Horta, la gente que conoce el barrio de la Horta de Zamora, ay sí, que eso es tal sitio. Entonces también hay este componente muy local. Sí, como los dos extremos, ¿no? Sí, Estambul y la Horta. Sí. Donde viven las dos puntos, pues ella encuentra el punto Menudo de viaje. Menudo viaje, madre mía. No, y además a mí hay una cosa que me gustó mucho, que en los escenarios más cercanos, porque no solo sale Zamora, sino también algunos pueblos y tal, ahí cambian los nombres. Pero luego cuando se va a Estambul, Estambul es Estambul, Buenos Aires es Buenos Aires, pero en la zona más cercana ha hecho siempre pequeños cambios que, vamos, te dan para reconocer de qué lugares está hablando, pero no los nombran, no. No sé qué más. ¿La portada es obra de ella? No. La portada es de una artista de Zamora, de una chica que se llama Lola Blue, bueno, el nombre artístico es Lola Blue. Es ilustradora, así como otro montón de cosas. En eso se parecen Mari José y ella, porque son unas artistas muy multidisciplinares, se dedican a un montón de cosas. Y era el primero, queríamos hacer esto, pero tampoco teníamos un ilustrador ahí de referencia ni nada. Entonces esta chica hizo una exposición y yo había visto alguna cosa de ella por redes y tal, y después de leer, pues a lo mejor quedamos con Mari José, nos fuimos todos a ver la exposición, sin tampoco decir, vamos a... Y sí, a ella le gustó. Y no era fácil, porque ella siendo ella misma Elegir la obra de otra persona, pero no quería, ella le gustó la idea de por esta vez, sí, por esta vez no ser la artista plástica, sino la escritora y punto. Sí, de hecho hasta allí que yo creo que tenía un poco ganas de dejar esa otra parte a otra persona. Aquí ella era la escritora y lo plástico que le hiciera otro. Y fuimos a la exposición. Lola tiene una estética muy peculiar. Esto que veis aquí, bueno, pues todo lo que hace, unas líneas muy definidas, un uso del color también muy personal, muy personal. Y no tiene nada que ver con lo que dibuja Mari José también. Hay que decirlo que estéticamente tampoco están muy cercanas. Pero tiene que ver con la obra. Pero no, y además a Mari José le gustó. Y de hecho, allí había, yo qué sé, pues 15, 20 obras. Venga, pues vamos a elegir cada una. A mí me recuerda un poco, mi impresión, un poco azteca, un poco piracalo, un poco... Sí, cosas de... El ojo de Frida, las amapolas, un poquito. Sí, y bueno, que esta obra no está hecha para el libro. Es decir, era una obra que ya tenía, que Lola ya había hecho, que vimos en la exposición, elegimos cada una unas cuantas, hablamos con Lola Laura, y le dijimos, léelo a ti cuál crees que tal, y entre todas, al final es que creo que quedaron dos en el juego, pero fue esta, todas coincidimos más o menos en que esta era la obra que mejor encajaba con la novela. Lo que veis y lo que hay dentro es relación directa, pues no. Uno puede encontrar muchas similitudes. El tema del agua, el río está muy presente. En Zamora el río, bueno, como en otras ciudades, pero el peso del Duero pesa mucho. Pero es un río que a veces son lágrimas también. Hay mucho simbolismo, tanto en lo escrito como luego en lo que es la estética, o sea, ese dibujo. Sí que hay, aunque no se hizo para esta novela, sí que hay muchas alianzas entre claro, lo que es el gusto, ¿no? Por eso le gusta a la autora. Sí, y a Laura también. Quiero decir, ella también eligió para... Le parecía que era el que mejor podía hablando. Bueno, el de Clara. Hacemos una... Voy a intentar ser ahí, ¿no? Claro. Es el más breve también, pero no por eso. Este libro, aquí donde lo veis, que no llega a las 100 páginas, no os fiéis de su brevedad. Tú te lo has leído, por lo que veo. Lo tengo y conozco a Clara, me di un taller, un foro. Sí, Marta. Venga, sí, o si quieres tú comentar. Es que me parece súper difícil, me encantó.
Bueno, ya es algo. Ya es algo. No, espero que Lo he leído hace poco, además. Es que ella escribe, Ya me había parecido. Amiga, Me no, gustó Joder, mucho. desde allí parecía. yo creía que eran Yo también, sí. mariposas. Y este se creía flor. Este es el libro de Marta. Ah, yo tengo tu libro. Ah, mira. Sí, nos lo regaló. Es de ella. Sí, Fernández. este. No, Fuentesauco. Alejandra. Alejandra. Este es el de Sí. No le he dedicado Miren, tiempo, este es el pero lo Miren, tengo, sí, cuando lo lo he comentamos visto. el otro Y día. además sí, nos Pero, habló de ti. ¿el Sí, qué? seguro, sí. Ya, Además ya, me ya, dijo, ya. sí. Que fuimos a llevar unos libros hace poco, sí. Bueno, luego hablamos. Vale. El libro de Clara, eso, es muy breve, pero tiene su complejidad. O sea, eso, no llega a 100 páginas, no llega a 100, pero ojito. Y además, bueno, está escrito, además de no llegar a 100, está escrito como en pasajes muchas veces muy cortos, se van como cerrando pequeñas escenas, hay etimologías, hay fragmentos de noticias, parece muy ligero. ¿Qué tiene? Bueno, pues que en esos relatos, noticias, tal, primero hay muchas uniones entre ellos, no muy evidentes. A veces en una primera lectura no das con ellas, haces una segunda y dices, esto quería, en fin, hay eso, muchos hilos que conectan unas cosas con otras. Hay un viaje en el tiempo muy interesante porque hay muchas historias del siglo XXI, de gente joven del siglo XXI y sus problemas, y te vas al siglo III en Grecia y resulta que hay problemas tan comunes y tan parecidos que no ha pasado el tiempo. El mundo del teatro, el peso de... bueno, Clara... Sí, eso que quería decir, lo que pasa que como no estoy tampoco muy segura, me pareció mucho relacionado como si estuviera leyendo obras de teatro. Sí. Cortas y muy relacionadas pues con eso que decís, que cosas cotidianas que nos pasan ahora. Clara procede del mundo del teatro. Quiero decir, esto claro, es otra persona que la escritura no es su oficio principal ni ha sido su ocupación, pero es la actividad escénica sí, desde la performance, desde el teatro a lo mejor, bueno, menos tradicional, pero bueno, ella se ha estado formando mucho tiempo en el extranjero, desde hace unos poquitos años ha vuelto. La historia de este libro también tiene una historia detrás. Ella no escribió esto con la intención de publicarlo. Ella estaba a ver si cuento bien la historia también, en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, haciendo una formación con Dora García, que es una artista contemporánea. Bueno, ella estaba un poco de jefa de este grupo, un grupo multidisciplinar en el que se intentaba que personas de diferentes ámbitos pudiesen estudiar. El tema era amor y revolución. Eso, amor y revolución era el título. Amor y comunismo, pero no en el sentido político del comunismo, sino lo común. ¿Vale? Volvemos, lo común, los comuneros. No, era amor y comunismo. Bueno, sí, amor y comunismo. Bueno, sí, yo sé, sí. Sí. Y cada uno aportaba, iban a hacer una publicación al final y cada uno aportaba su trabajo desde distintos ámbitos. Con el trabajo de Clara sucedió que no les acabó de cuadrar porque se iba un poco por la tangente. Porque, bueno, efectivamente, bueno, pues es una persona que viene de otro ámbito artístico y se fue por un ámbito pues más artístico, menos ensayo y más. Sí. Y entonces, pues su trabajo no se publicó dentro de esta publicación que se iba a hacer dentro del mapa y quedó ahí un poco colgado. Ella lo siguió trabajando y entonces al final, bueno, pues surgió esto. Pero viene de ahí, que el tema del amor también tiene mucho peso, aunque no son, bueno, sí, hay historias de amor, desamor, tal. La historia del título, que no aparece, este título con tanto peso como tiene, no es cuestión de encariñarse, no aparece esa frase en ningún momento del libro. Ella vivía en Barcelona y bueno, yo esto lo cuento porque ella lo ha contado mil veces en el metro, en estos sitios están los anuncios estos de Tinder, de estas aplicaciones para hacer parejas, tal y cual. Y entonces
lo recuerda como algo que anunciaban, eres libre para quedar, libre para no sé qué, libre para no sé cuál, o sea, te estaban vendiendo compromiso. te estaban vendiendo la idea del amor, pero desde la distancia. Entonces, en ese choque de trenes es donde surge un poco también estos textos del amor, pero de que nos están vendiendo, ¿no? no es Nos cuestión están de vendiendo. engañarse. O sea, Sí. quiero tener una pareja, pero Con muy mi de casa, casa, hombre, con mi espacio, tal. Juega mucho con esto también. Sí, sí. Con, Hay mucha reflexión sobre este tema. con lo que es la individualidad y cómo nos la venden a veces como tienes que cuidarte tanto que te olvidas de los demás, ¿no? Y el autoconocimiento y el autoamor. El autoamor, hay un capítulo muy divertido, bueno, me resultó muy divertido, una de las historias de un chico que va a un curso de autoamor, que es una cosa que, bueno, no está tan alejada de la realidad. ¿Qué es esto del autoamor? Al final el curso de autoamor lo que hace es poner barreras con el resto del mundo. Bueno, sé que suena un poco a una ensalada de muchas cosas y es que al final es lo que es el libro, ¿no? Lo es. Decía Marta que le había recordado los libretos de teatro y es verdad que también hay una idea de estos textos que se metían entre los diálogos, que se describe un poco la escena, pero nunca hay un diálogo, no hay ningún diálogo, casi ninguno en todo el libro. Y es un poco también una historia estilística buscada, ¿no? El que sea como acotaciones, no me salía, acotaciones de teatro. Y está el teatro desde la forma estilística, pero también en el relato. Van al teatro, vuelven del teatro. El narrador a veces como que, no sé, me resulta muy difícil escribir en ese... Ahí. En ese punto de vista cambia mucho, bueno, sí. Y luego eso que perdón, los personajes entran y salen de los teatros, van a los teatros, van a una performance, se aburren, luego no sé qué, los teatros también son unos escenarios. Y luego el teatro de la vida, que hay mucho de esto también. Que se hablaba de incluso de autoamor o de una noticia que es real. Os voy a decir, si llegáis a este punto, la noticia que aparece ahí es una noticia real, publicada tal cual. Parece una irrealidad. Entonces, ¿cuál es la línea de la irrealidad, de lo que es real y de lo que no? Es muy fina también, es rayana también, muchas veces, ¿no? Y bueno, otra cosa que a mí me gusta mucho, que no va en esa línea, pero son las etimologías. Nos va ofreciendo entre historia e historia etimologías de palabras que, lo que hablábamos antes, pensamos que conocemos y de repente las redescubrimos o encontramos otro significado que a veces es opuesto a lo que pensábamos. Y no sé, bueno, voy a sacar el mío, que yo ese lo tengo lleno también de notas, de acotaciones y tal. A ver si encuentro, porque quería compartir, es que hay una palabra, yo no sé si es... No, me cuesta un poco. Cuenta tú algo bien. O preguntad algo, no sé. Es que me gustaría... Que si no, no la encuentra. Claro, me pongo nerviosa. Bueno, es que voy encontrando, según voy pasando las páginas, digo, bueno, pues anda que esto y anda que lo otro. Y esta me gusta mucho, Apocalipsis. Préstamo del griego apocalipsis, que significa revelación o quitar el velo, acción de descubrir. O sea, de lo que uno piensa que es un apocalipsis a descubrir algo, hay una distancia larga, ¿verdad? Entonces, cuando uno rasca un poco en la historia de las palabras, es muy interesante lo que puede salir. Yo creo que esa también es un poco la clave de este libro, que cuando rascas un poco en lo que está pasando en tu vida, así como una película muchas veces, y dejas que suceda y tal y cual, a veces hay que rascar un poco, tomar un poco de distancia y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Eso es normal, ¿no? Hay un punto de extrañeza muy fuerte en este libro. Bueno, sí, es peculiar. Yo por lo que estoy es muy peculiar. Pero bueno, es muy peculiar y muy interesante. No sé cómo deciros, es el pequeño gran artefacto de la editorial. Claro, es una perlita. Sí.
Y bueno, y además es que Clara, como creadora, es una persona que a mí me parece muy interesante. Todo lo que plantea en distintos ámbitos siempre le da un giro muy bonito y muy de rascar en la superficie. Marta ha estado con ella en un taller, no sé qué tiene, pero vamos, yo creo que... Nos dio un taller era de espionaje y teníamos que salir a la calle y... el de espionaje, la escritura. Sí, y teníamos que escribir, pues seguir de pronto a la persona que te encontraras por la calle y escribir pues trozos de lo que contaban y luego crear una historia con varias cosas que hubieras oído, que hubieras Creación escuchado. literaria, sí, a partir de las conversaciones, que esto viene, bueno, me lo sé y además lo había hecho, yo lo hice también esto, porque Galdós lo hacía en su trabajo literario, se montaba en el tren, decían, para escuchar cómo hablaba la gente del pueblo y copiar ese hablar, y a la hora de escribir, poder escribir como la gente del pueblo, y no como los intelectuales elevados, sino copiar esto, ¿no? Efectivamente, ¿qué hace real a un personaje? Pues que hable con su propia voz, no con una voz más forzada, literaria, correcta, ¿no? La gente en la calle no habla con una gramática... Pero bueno, como experimento es divertidísimo. Fue muy divertido y luego, pues claro, estás intentando pillar lo que están hablando, la conversación que están teniendo y te miran como diciendo escribiendo sobre lo que estoy diciendo. Yo me acuerdo que me metí en una cafetería de allí de Toro y me puse a escribir lo que estaban hablando un grupo de señoras que quedaban a tomar su café por la mañana y era en plan como se miraban una a otra como diciendo yo a veces pues miraba un poco mientras escribía lo que contaban, hablaban de Telecinco, entonces cuando llegó el momento de presentar lo que habías escrito, pues, yo le dije, bueno, yo lo voy a contar así en plan monólogo y fue muy divertido, la verdad, me gustó muchísimo. Pero ese punto de diversión, pero también es muy interesante lo que os estaba diciendo, ¿no? Que al final, pues es que la gente habla de Telecinco, no habla de la existencia de, no sé. Yo me encontré con depende de dónde te metas. Pero si tú lo que quieres es reproducir la calle... Pero es muy interesante la variedad Es la que calle. puedes encontrar. A mí también me gusta mucho escribir y cuando me salí de mi pueblo, que era chiquitito, y claro, allí imagínate las conversaciones, lo que podía ser. Bueno, pues tú estabas acostumbrado a aquellas conversaciones. Y de repente me fui a Salamanca, con toda la vorágine que había en Salamanca, que era un sitio súper cosmopolita, y me sentaba a mitad de la Plaza Mayor y era apasionante. Claro, sí. Era apasionante lo que dice ella, el escribir sobre todo esta gente, porque evidentemente no era Telecinco, que no me hubiera parecido nada interesante, pero bueno, era súper interesante. O sea, yo iba todos los días cuando tenía tiempo y veías historias de gente que te habías encontrado que se habían mirado. Y eso lo tengo escrito y es súper bonito. Porque dicen, pasó tal, sí, este es del otro día, pero sí, es súper interesante. A mí me parece muy bonito. Además es que una variedad que imagínate las palabras lo que dan de sí. Además que te salen muchos comienzos para una novela, para un libro. Pues y no te da tiempo a expresarlo todo. Con dos personas que por ejemplo dice... me llamó mamá que había ido al médico y de repente pues tú empiezas a imaginar esa historia como sigue y te da para... Fue muy interesante, la verdad. No, Clara siempre hace muchas actividades con niños también y siempre les da un giro. Imaginación. Si tenéis oportunidad porque viene a hacer algo, porque tal, la verdad es que es una persona que, bueno, yo la vendo mucho porque me parece que es una persona con mucho talento y que siempre aporta un poquito más, ¿no? A veces las actividades y tal se trata solo de un divertimento, de un pasatiempo, que está muy bien, pero cuando además te dan algo más, ¿no? Es el cambio es de una cosa normal a una. Claro, que no es solo lo que parece a simple vista, que tiene mucha más trascendencia. Yo de verdad, eso es lo interesante. Bueno, hizo una obra de teatro, escribió una obra de teatro y la representó, porque además es actriz, el verano pasado, en junio también, producida por el Teatro Principal. Yo he visto viene en su Instagram. Si viene por aquí os invito a verla porque también es completamente distinta a lo que es una obra habitual de presentación, no hay nada de eso, pero es muy interesante.
interesante. Bueno, ahí también vivimos mucho el proceso creativo, porque estábamos muy cerca y tal, pero todo lo que hace ahora mismo lleva didáctica en el Museo de Zamora. Bueno, pues hasta, no sé, esas actividades que muchas veces... ¿En el etnográfico o en el...? No, en el Museo de Zamora, que en el etnográfico también trabajan niños, soy muy fan. Pero, bueno, yo tengo un hijo, entonces también esto vas viendo lo que se hace en cada sitio y tal y cual. Y es que siempre le da un giro y hace que el proyecto que hizo en el etnográfico fue la Asociación en Defensa de los Gamusinos. Una especie de asociación ecologista. Y van a buscar los gamusinos. Sí, claro. Invitado a ir a la casa de gamusinos. Ya se la pegaron. Ya se la pegaron. Bueno, pues detrás de un proyecto que puedes decir, va, pues es una cosa para los niños. Igual te estoy quitando. No pasa nada. ¿Cómo no? No pasa nada. Un proyecto que dices, bueno, para los niños, para que se entretengan y tal. Bueno, yo creo que ahí también habían cerrado una historia de cultura popular, pero no popular del folclore, sino una cosa muy popular de la gente, que surge de la gente, que no sé cómo explicar, que además es un mito que se utiliza en muchos países, en muchas zonas, en unos sitios se llama gamusino, en otros tal, pero un poco del imaginario ese que nos hemos inventado porque sí, sin ninguna base. Entonces, bueno, pues también estaba eso, y hicieron unos vídeos en los que iban a cazar, hicieron salidas para ir a... Bueno, yo os digo que mi hijo no creía en los gamusinos y empezó a creer. Y no es un chiste, es que vimos gamusinos esa noche, porque el cerebro es un arma potentísima, y esa noche vimos todos gamusinos. No, yo también fui a buscarlos. ¿A qué los viste? Era scout y fuimos a por gamusinos. Pues es que los ves, y sobre todo si te ayuda el ambiente. Pues ves gamusinos y lo que haga falta. Ayuda al ambiente y lo que te queda después. Esa imaginación que te queda alegre después. Y bueno, y luego si ves la película, ¿habéis visto Up? De Disney, salen los gamusinos y la ves cuando tu niño es pequeño y te quedas como ella. Pues qué guay son los gamusinos. Pues es algo que a lo mejor podría ser más de entretenimiento. Yo siempre, creo que siempre le da un giro a las cosas. Quería decir una cosa que se me pasó. Seguía ahí. Dijiste antes, no, en mi pueblo pues ya ves las conversaciones que habría. Pues ahora hay una tendencia muy, muy fuerte, yo creo, en literatura de gente muy joven, de reproducir todo eso. Sí, la hay que hablar. Esas conversaciones que ya no vuelven. Los refranes. Yo vivo en un... Uy, las historias. Las historias, lo que pueden dar de sí. Que a lo mejor sí, pues sí, es una persona llana, pero tiene muchísimo. No, y esas palabras que son mágicas. Ahora ya también a mí me gusta ese cambio que hemos hecho muchos, y digo, y me incluyo, de no hay palabras correctas, amigos. Hay palabras que se usan más, se usan menos en unos sitios, en otros. Podemos hacer un estándar para entendernos y tal y cual, pero oye, lo bonito que es que el pueblo se llame de una manera, en el mío de otra, porque tiene, además, ojo, porque luego a lo mejor eso es de una influencia que tiene más siglos que el diccionario. O sea, es que aquí, por ejemplo, tenéis toda esa rama que baja de Asturias, León, no sé qué, bueno, pues ahí hay un montón de vocabulario que no tiene nada que Y envidiar. contarte con gente que te... Yo una vez fui a presentar mi libro ahí a un pueblo, aquí cerca, y una señora, bueno, no paraba de hablarme, ella sí que era enriquecedora. Tenía 96 años, porque lo dijo ella. 96 años. No parecía, parecía una mujer de, pues igual, de 68, 67 años, pero bueno, cómo hablaba, me decía cosas, y se había leído mi libro, y te decía todo eso, lo que estamos diciendo ahora, o sea, totalmente diferente a las palabras, pero ella las entendía perfectamente. Vamos, muchísimo más vocabulario. Vamos, y te decía, podrías hacer esto de esta manera y de esta otra, y yo decía, ojalá hablara con usted mucho más tiempo para que me... Y tenía una historia muy grande de contar. Eso sí que me quedé con ello. El que rescata mucho esto también en su libro es Luis Miguel, de Dios, que va a presentar allá. Yo lo conozco, me presentó, una de las presentaciones me la hizo él. Y rescata mucho eso, los nombres, la forma de hablar en su libro de las muertes del sentenciado. Ahí también se ve mucho.
Sí, él habla ha vuelto a de... su pueblo también y también como que hace gala de ello. Pero yo creo que también entre la gente muy jovencita. Es que yo a lo que me refiero es a la gente muy jovencita que está escribiendo y que está un poco reclamando ese espacio de los pueblos y tal. Bueno, tenemos un amigo en torno a la editorial que se llama Jonathan, que a lo mejor le habéis leído en el periódico, escribe maravillosamente y apuntaros, además, no me voy a acordar de su apellido. luego Jonathan Arribas. No es su apellido, pero yo creo que es lo que ha hecho para escribir y tal. Jonathan Es increíble. escribe muy bien, muy bien. Jovencito, ¿eh? ¿Cuánto? 26 o 27 años. Por ahí, sí. Y él es de un pueblo. Pero bueno, tiene una formación fuera y además es un estudiante de estos excelentes, pero recupera y valora, ha hecho un club de lectura en su pueblo, bueno, no sé, gente que empuja y a la que hay que ponerle también oído y atención, porque además Jonathan, ya os digo que os vais a acordar de esta charla. Yo creo que espero sinceramente que brille mucho, Bueno, pero es que Jonathan, es que estamos hablando de 20 y pocos años, es que me vale, y escribe Guapísimo, pondría. Sí. Bueno, me voy a callar ya. Quiero preguntarles algo a estas chicas que son estupendas y da gusto oírlas, porque estaría aquí una hora más. Ya, pero bueno, igual. ¿Queréis saber algo sobre los libros? Y si no, bueno, tenéis ¿Nos podéis adelantar algo del cuarto libro? Bueno, sí, un poquito. Totalmente distinto. Otra cosa. Es una novela... No me he puesto yo con las etiquetas. No, hay un suceso... Novela. Es una novela. En Zamora se escribe muchísima poesía. Sí, muchísima poesía. Es que Bueno, el tenéis puente de los poetas. Claro. un arsenal, claro. Hay un arsenal de Pero como poetas. yo hay que le eviten muchísima poesía. Sí, hay mucha. Pues la verdad es que tampoco... Sí que nos han ofrecido textos de poesía, pero... Hay que ser, bueno, ahora os vuelvo a preguntar otra vez, pero es que me interesa mucho, ¿cómo seleccionáis ahora, por ejemplo, cómo seleccionáis un manuscrito? Que nos guste, que pensemos que puede gustar a otros y que podemos ¿Y asumir. descartáis poesía ahora o descartáis determinados... Solemos descartar, no especialmente. solemos descartar poesía porque no somos buenas lectoras de poesía. Es que... Disculpa. No, es que la Pero poesía es muy además difícil, Muy hombre, difícil. es muy difícil. Y hacer buena poesía también. Y aquí no hay Claro, vacío, también, realmente. Hay mucha gente, bueno, siempre hay vacío porque para publicar es complicado, pero quiero decir que hay muchas cosas, eventos alrededor de la poesía. Sí, Sí, bueno, en Zamora hay mucho movimiento. y con la como poesía. no somos... Toda la vida. Sí. Sí. Y yo siendo extranjera también me cuesta. Y yo sin serlo, yo no me veo capacitada para corregir. Creo que corregir poesía es un arte, ¿eh? Sí, exactamente. Tienes que tener muchos conocimientos y Es además, muy bueno, difícil, lo que muy se hace difícil. hoy en poesía no es lo que se hace... Bueno, no sé, yo no me veo capacitada tampoco. Entonces, con esos dos factores, hombre, no es que digamos, no, si escribís poesía, no, porque alguna vez estamos tenido ahí conversaciones. Pero no, nunca nos hemos decidido porque es un campo complicado. Vamos más a... Sí, es que en prosa leemos un poco de todo. Te puede gustar más un género u otro, pero al final yo Está creo bien que todas... Sí, te vas moviendo. Pero con la poesía... Bueno, a mí me cuesta, no puedo decir otra cosa. Tengo poetas, o sea, por ejemplo, me encanta Maribel Andrés Llamero. O sea, es mi... He regalado ese libro, Autobús de Fermosella, no sé si lo habéis leído, hasta la saciedad. Pero no entro en muchísimas otras cosas. Cuando digo no entro es porque no soy capaz, o sea, no es como que no... Sí, a mí me pasa. No sé, no me toca la pata. Es así. Es así. Sí. Bueno, pues eso es una novela...
hablaba el otro día con el autor, venga, si tuviéramos que poner ahí unas palabras un poco para definirla, como para irte a las esencias, pues un poco de soledad, de decisiones a veces desesperadas, de consecuencias, de las consecuencias de las decisiones alrededor. Es una novela bastante contemporánea también, no en el sentido a lo mejor de la estructura o tal, no, en este sentido es más, sí, más clásica entre comillas, sí. Pero sí de ahora, de las cosas que suceden ahora, de los problemas que nos rodean a todos. ¿Qué generación es la misma que Mentiroso. más o menos, ¿no? Un poquito más joven, Ah, a ¿es lo más mejor. joven? Dile si no me muevo. Pero bueno, Qué rica los 30 y tantos. Y no sé, ¿qué más podemos contar? ¿Cuándo sale? Ojalá en mayo. Vamos, esa es la intención. Ya está ahí. Ya estamos. Pues No nos rapidín. vamos para ello, pero es que hemos tenido tanta rotura de calendario con estas tres que tampoco me gusta a mí decir, sí que vamos a intentar que sea en mayo, pues para poder ahí estar un poco en las ferias del libro y en estas cosas. Sí, y antes del verano, el parón de verano, lanzarla antes. Es un chico, pues eso, y no sé. También es su primera publicación. Sí. Sí, eso es otra cosa también de la editorial, es que solemos publicar gente que empieza, ¿no? Bueno, la mayoría, sí. Ángela había escrito, sí, pero era autopublicación. Sí, pero ves, Ángel tampoco estaba muy contento con lo que le había sucedido con el anterior libro y bueno, pues se decidió por esta otra cosa. Y poco más os puedo contar. Pues vamos a darle un aplauso a las chicas.